Bienvenidos, bienvenidas mis queridos chicos y chicas de Escorpio. ¿Cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué está pasando entre ustedes y su persona especial, ¿ok? Como siempre, muchas gracias por estar acá. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. También soy psicóloga y terapeuta holística y me encantaría acompañarte en tu proceso de sanación personal. Así que te estoy dejando en la descripción de este video el link a mi sitio web donde vas a encontrar un montón de descuentos para ti, ¿ok? Antes de comenzar con esta lectura, tengo dos canciones para ustedes hoy. La primera es Te extraño de Luis Miguel y la segunda es Duele el amor de Alex Sintek, ¿ok? También tengo algunos mensajes de tu persona especial para ti y nos dice: lamento no estar ahí para ti cuando lo necesitaste. Lo siento tanto. Me da miedo ser honesto contigo y decirte cómo me siento. Lo siento, pero tengo que enfocarme en otras cosas por el momento. Sin embargo, tú eres mi familia. Vamos a mirar un poco de qué se trata la energía de tu persona especial y por qué nos manda estos mensajes o estas señales mixtas, ¿no? Lamento estar ahí, ¿no? Tengo ese arrepentimiento, pero al mismo tiempo me da miedo ser honesto contigo, decirte cómo me siento. Tengo que prestarle atención o hacerme cargo de otras cosas por el momento, ¿ok? Vamos a ver. Primero tenemos un caballero de espadas al reverso. Esta carta en particular nos está hablando de ese silencio que tiene tu persona especial hacia ti. Y siento mucho también alguna especie de rabia o enojo o molestia consigo mismo. Bien, está reconociendo esos mecanismos de autosabotaje con este 5 de espadas. Sigue pensando en lo que sucedió entre ustedes y tiene esa energía como de la culpa. Bien. Reina de Pentáculos, porque sabe que te perdió, y el Paje de Pentáculos, que se perdió una oportunidad contigo. Y esto tiene que ver principalmente con las cosas que no ha hecho o cuando no ha estado. Bien, como insisto, el lamento no estar ahí para ti cuando lo necesitaste, de no haberme entregado completamente hacia ti, de no haber sido lo suficientemente maduro o madura para entregarme a esa conexión, ¿ok? Vamos a mirar un poco más. Me gustaría mirar como siempre un poco tu energía, Escorpio. Muchas gracias, guías espirituales. Vamos a ver. ¿Cómo está Escorpio? ¿Qué necesitamos saber acerca de Escorpio? Escorpio, pensando bastante en esto, siento que estás buscando cierta claridad sobre qué hacer o qué decisión tomar con respecto a esta conexión, ¿ok? Porque también tú te estás sintiendo, está esa sensación de abandono, ¿no? Tú sabes que esta persona quitó su energía y te duele bastante porque tú estuviste ahí para esa persona, ¿bien? Ahora, te veo queriendo avanzar en la vida, ¿no? Con este 3 de bastos, quieres avanzar, quieres moverte hacia adelante, quieres dejar el pasado atrás. Siento como que esta persona, a pesar de que sigue siendo de tu interés, sientes que te hizo mucho daño y estás un poco a la defensiva, ¿ok? Claro, como que sientes esa necesidad de cuidarte y de protegerte a ti mismo, a ti misma emocionalmente. Quiero ver un poquitito más la energía de tu persona especial. Muchas gracias a los que están conectándose eh, a esta transmisión en vivo. Así que bienvenidos, bienvenidas. No te pierdas la próxima vez que vamos a estar haciendo la transmisión en vivo, porque al igual que ahora, al final de la lectura estaré respondiendo sus preguntas de péndulo en el chat en vivo. Así que te invito a participar de ese sorteo, ¿ok? Están todas las instrucciones en el chat en vivo. Vamos a ver. ¿Cuál es la energía de la persona de Escorpio? ¿Qué necesitamos saber? Rey de Pentáculos, ¿ok? Esta persona reconoce el potencial que ustedes tienen como pareja.
puedes estar lidiando con un signo de tierra también, Tauro, Virgo, Capricornio. Y sin duda es como que aparenta que está todo bien, sin embargo, en el fondo de su corazón le duele mucho esa lejanía contigo, esa pérdida. Pero sabe que no logra comprometerse contigo. Y eso le pesa, le duele. Tenemos dos reinas, quizás hasta incluso tu persona puede estar en una conexión kármica con otra persona. Bien, tenemos el loco al reverso. Y es como que le cuesta el compromiso contigo. Porque muchas veces cuando estamos en una condición de pareja poderosa o mucho potencial, hay personas que se asustan, ¿no? Y entonces retiran su energía. Porque la conexión es muy intensa también para ellos o para ellas, ¿bien? Tenemos este 9 de espadas al reverso. Esta persona piensa mucho en ti, en lo que pasó. Tiene una mente... es como que demuestra que todo está bien, pero en su mente hay mucho sufrimiento acerca del pasado, ¿bien? Y tiene que poder tomar la confianza de poder venir hacia ti. Es una confianza en sí mismo, ¿bien? No tiene que ver contigo, tiene que ver con lo que esta persona es capaz o no de entregar y sabe que en su corazón, ¿no? Vive esto desde el miedo y eso resulta como una complicación, ¿no? Bueno, por eso también estamos haciendo esta lectura. Vamos a mirar algún posible resultado para ustedes. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es el resultado que necesitamos saber con respecto a esta lectura? ¿Qué necesita saber Escorpio hoy con respecto a esta conexión? ¿Okay? Tenemos unas de aire. Acá hay conversaciones que necesitan salir a flote, ¿no? Posible comunicación entre ustedes con este as de aire. Bien, tenemos un 9 de tierra. Es importante que te concentres en ti, en tu independencia y en tu atractivo personal. Con la carta de la emperatriz, al final de la lectura, nos dice que es importante enfocarte en tus sueños, avanzar. Ahora nos están hablando de tu propia abundancia y te dice ten paciencia, porque esto sí se puede estar dando de mejor manera entre ustedes, pero más adelante. Hay algo acá que todavía se está gestando, hay como atrasos, cosas que están sucediendo de forma muy lenta y quizá es esto lo que te mantiene como en esa energía de pensar, de preocupación. Bien, al mismo tiempo de mantenerte a la defensiva, Escorpio, preocúpate de ti. Es lo más importante que puedes hacer. Darle rienda suelta a tus sueños. Sí, definitivamente con esta persona, hazte aire, puede haber comunicación, ¿no? Después de un silencio hay comunicación, pero también siento que hay cierta claridad que te llega a ti con respecto a esta conexión y a tu propia individualidad, de que ya es momento de enfocarte en ti, de avanzar en tu vida, disfrutar de tu vida y enfocarte no solamente en tu sanación personal, sino que me habla mucho de tu carrera, de tus proyectos personales y de lo que tú quieres alcanzar en la vida. Bien, es momento como de nutrirte a ti mismo, a ti misma. Sin embargo, si es que hablamos de la conexión en sí entre ustedes, tenemos a la emperatriz, ¿no? Y esta emperatriz nos habla de resultados posiblemente positivos, ¿ok? Positivos entre ustedes. Ahora, si ustedes ven en esta carta de la emperatriz, sostiene, este es un ángel que sostiene a un bebé, pero me indican que todavía hay una parte de proceso de embarazo, no necesariamente de forma literal, sino que nos dicen se está gestando esa manifestación, todavía se está trabajando en esa manifestación del bienestar, de que ambos puedan reconocer su propio valor personal, recursos entre ustedes que pueden hacer que la conexión sea más positiva. Bien, pero ahora por lo menos te siento trabajando a ti en tu propia claridad personal y eso es lo que más necesitas, ¿no? Trabajar en tu autoconocimiento, trabajar principalmente en ti, ¿ok? Vamos a ver un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber acerca de esta conexión?
¿Qué necesitamos saber acerca de esta conexión? Un par de cartas más, por favor. Bien. Bien, esta persona está sanando asuntos familiares. Muchas veces eso también significa como sanar las heridas del pasado, las heridas de la infancia. Y esta carta nos dice, tu amor, tu vida amorosa se beneficia mientras tú perdonas a tus padres. Y este es un mensaje también para ti, para poder hacer esa sanación de nuestro niño interior. Bien, tenemos la química, relación de vidas pasadas, quizá por eso también sientes que la conexión puede ser intensa, ¿no? Mira, nuevamente tenemos el asunto de los niños. Quizá hay niños físicos, hay un tema de un embarazo que siento que puede ser un mensaje particular para algunos de ustedes. Si es que no es algo físico, un embarazo físico, ¿no? O niños físicos tiene que ver con el niño interior, ¿no? Sanar ese niño interior. Hay mucho de aprender, nos dicen perdonar y aprender. Mientras tú sueltas y sanas el pasado, puedes experienciar más amor en tu momento presente. Esto no solamente tiene que ver o está referido a lo que es nuestra infancia o esas heridas que vivimos con nuestras figuras paternas, sino que también con las experiencias que hemos vivido en nuestras relaciones anteriores o la relación particularmente con esta persona. Si es que no logro realmente poder perdonar, siempre va a quedar esa herida ahí y eso no les permite avanzar como pareja para quienes todavía estén interesados en esta situación. Y si es que no es con esta persona en particular, como aprender del pasado, ¿no? Poder perdonar las imperfecciones. eh, Eso te ayuda a tener una relación de pareja mucho mejor, sea con esta persona o con otra. Bien, entonces es importante hacer ese proceso de sanación para ti personal, que no termines como resguardando tu corazoncito, formando esa barrera. Hay una gran diferencia en establecer como límites sanos y establecer un muro, ¿no? Entre tú y las otras personas, ¿no? Que viene eso de los traumas, ¿no? Viene de las heridas del pasado. Entonces, presta la atención a eso en particular y te piden que lo puedas sanar, ¿vale? Vamos a mirar un poco más. Me gustaría ver qué nos recomiendan los guías espirituales, si es que esta conexión es positiva o posiblemente positiva para ti, o te recomiendan soltar, o qué tal, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber? Ok. Tenemos, pide a tus guías por ayuda o pide a tus guías lo que quieres manifestar. Busca una señal. No necesitas preocuparte. No te detengas. Y nos dice sí. Bien. Busca una señal. No necesitas preocuparte. Esto significa suelta tu energía de preocupación. No te detengas con respecto a avanzar hacia tus propias metas de vida, enfocarte en tu propia sanación, enfocarte en tu propia estabilidad y también tu independencia por sobre todas las cosas, ¿ok? Porque aquí hay un sí y muchas veces la conexión se da cuando yo logro trabajar plenamente en mi propia independencia, ¿ok? Te dicen no necesitas preocuparte porque todo va a estar bien, ¿ok? Vamos a ver también cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona de Escorpio hacia Escorpio? Vamos a ver. Siento que esta persona está un poco concentrada en lo que es su carrera, sus finanzas también. Para muchos de ustedes, tu persona está en una conexión kármica que tiene que soltar. Bien, por lo menos por ahora no vemos tanta acción como me gustaría con respecto a ti. ¿Qué es lo que sí se está dando cuenta en este proceso? Que no está feliz con las decisiones que ha tomado.
anteriormente, ¿vale? Tiene que tomar cierta valentía, cierta acción. Siento que es esta persona la que tiene que tomar acción hacia ti. Siente esa soledad, siente esa tristeza de estar lejos de ti y es como si estuviera pasando por lo mismo que tú pasaste primero, ¿bien? Entonces tiene que gestarse eso, ¿no? Tiene que ser un proceso como lo indicamos anteriormente. Sí te sugiero, Escorpio, seguir viendo las próximas lecturas para ver cómo va avanzando esta situación con ustedes, pero vamos a darte un poco de consejo. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué consejos tenemos para Escorpio hoy? ¿Cuáles son los consejos para Escorpio hoy? Bien. Mira, todos somos uno. Cuando te hago daño, también me hago daño a mí mismo. Y tiene que ver justamente con lo que hablamos hace un segundo. Esta persona se dio cuenta que, o se está dando cuenta que el haberte hecho daño de alguna u otra forma significa hacerse daño a sí mismo, porque todos somos uno, entonces la energía afecta, ¿ok? La energía nos afecta, lo que ponemos afuera es lo que se nos devuelve hacia adentro. Vamos a ver. Muchas gracias, guías espirituales. Quisiera poder darles algunas iniciales que puedan resonar con ustedes durante esta lectura. Muchas gracias, guías espirituales. Pueden ser las tuyas, la de tu persona especial. Vamos a ver. Tenemos una E, una A, una O. Y tenemos todas las vocales. Y sí. No, esta es una N. Tenemos E, A, I, perdón, O, N. Como iniciales o letras que pueden contener su nombre. Bien, solamente si es que resuenan contigo, esto no significa que si es que ninguna letra me resonó, que la lectura no es para mí. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a ver algunos consejos para ustedes. Bien. Tenemos una abejita. Esto significa cuidarnos, protegernos también. Por eso es importante ese enfoque. Bien, que es lo que estuvimos hablando anteriormente. También está la energía del pez. Este pez está vivo, nos refleja abundancia. Hay abundancia para ti y que también tenemos el timón, que nos habla de volver a tomar las riendas de tu vida, volver a tomar el timón de tu vida. Bien. Esos son los mensajes que tengo para ustedes hoy, Escorpio. Muchas gracias por estar acá. Ahora voy a pasar a sortear las dos preguntas de péndulo, que son de respuesta sí o no, para quienes estén participando en el chat en vivo. Así que quienes todavía no han dejado su pregunta y les gustaría participar, les voy a dar un segundo de tiempo para que entren al chat en vivo y puedan dejar sus preguntas. Para el péndulo voy a estar sorteando dos preguntas para quienes estén participando. ¿Ok? Muchas gracias como siempre por estar acá. Es un placer acompañarlos también durante esta lectura, durante su proceso de sanación. También si es que te perdiste este vivo y quieres participar en la próxima transmisión, quieres participar en las próximas lecturas de péndulo, suscríbete al canal y dale a la campanita porque así YouTube te va a notificar cuando yo esté haciendo otro video y puedas participar de las actividades, ¿ok? También no solamente en las lecturas de los horóscopos, sino que también en las lecturas que estoy haciendo lo más seguido posible, que son solamente para contestar o resolver sus preguntas de péndulo, ¿ok? Vamos a ver. Vamos a ver a quién se nos está guiando intuitivamente para contestar las preguntas de péndulo. Muchísimas gracias, chicos y chicas, por participar acá. Vamos a ver
a quién nos están siendo guiados para contestar su pregunta de péndulo. Bien. Hola Ángela, ¿cómo estás? Voy a saludarlos a todos primero. Luis, un gusto. Joana, un abrazo. Rosa, Norma, parece que hay dos Normas hoy día. Y Lady también, les mando un abrazo a todos. Gracias por estar aquí. Vamos a ver. Bien. Joana Paz pregunta, hola, buen día, bendiciones, soy Sagitario y quisiera saber si tendré más hijos. Vamos a ver. Muchas gracias, guías espirituales. Existe la posibilidad de que Joana tenga más hijos. Existe la posibilidad de que Joana tenga más hijos. Bien, por ahora el péndulo nos contesta que no. Vamos a ver un poco de qué se trata esa energía, por qué o qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cómo podemos ayudar a Joana hoy? ¿Cómo podemos ayudar a Joana hoy? 6 de copas, 2 de espadas, 8 de espadas al reverso, 3 de copas y 7 de copas. Claro que sí, yo con este 6 de copas te veo con las intenciones, ¿no? Si bien siento que el péndulo por ahora nos dice que no, no significa que esto no podría avanzar de otra forma más adelante. Siento que tienes que tener mucha más claridad del por qué y para qué también quieres seguir, ¿no? Teniendo más hijos, si es que eso es lo que realmente quieres para ti o si es como una idea bonita, ¿no? Sí te veo con las intenciones, te veo con esas ganas, pero como te las veo en el corazón, pero no tanta claridad mental como con el propósito de hacerlo, ¿bien? Pregúntate también si es que es viable, ¿ok? Pero también si es que es lo que realmente quieres, aclárate absolutamente y pide por la manifestación de eso, ¿bien? Pide por la manifestación de eso. No te sientas limitada porque siento que hay alguna especie de límite por alguna razón en tu vida y eso limita la manifestación de lo que tú estás buscando. Bien, espero haberte ayudado un poquito. Vamos a ver quién va a ser la siguiente pregunta que vamos a contestar del chat en vivo. Muchas gracias chicos y chicas por estar como siempre aquí, ¿ok? Vamos a ver. Un gusto, Joana. Te mando un abrazo. Espero haberte ayudado un poquitito con tu pregunta. ¿Ok? Vamos a ir con Rosa. Rosa nos dice, hola, buenos días. Piscis tiene interés de tener una relación conmigo. Chicos y chicas, yo sé que he visto mucho de ustedes como repetido aquí en el interactivo. No es que no quiera contestar sus preguntas, pero intenten también primero darle el espacio a otras personas y también no abusar de las energías del tarot o del péndulo, o sea, no preguntar demasiado. Bien, se los doy como recomendación. eh, Porque sí siento que mis guías espirituales se molestan cuando tenemos personas preguntando siempre lo mismo, ¿ok? O volviendo y siempre preguntando lo mismo, lo mismo, lo mismo. Bien, así que ojo, pero muchas gracias de todas formas por estar acá. Vamos a contestar la pregunta de Rosa. Rosa dice, hola, buenos días, Piscis tiene interés en tener una relación conmigo. Vamos a ver. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cómo podemos ayudar a Rosa? Rosa quiere saber si es que Piscis tiene interés de tener una relación con ella.
Por ahora el péndulo nos contesta que sí. Vamos a darle un poquitito más de análisis como siempre con el tarot, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cómo podemos ayudar a Rosa hoy? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cómo podemos ayudar a Rosa hoy? La carta de la templanza. Sí, veo las intenciones. Esta persona te extraña, pero siento que tiene muchas cargas en su espalda, como cosas que todavía tiene que sanar, y es por eso que no toma acción, o por lo menos todavía. Con respecto a eso, todavía lo veo un poco a la defensiva, con algunos miedos, ¿no? Pero si es que todo avanza en orden, como corresponde, puede haber una unión entre ustedes o una reconciliación con la carta del juicio. Hay ciertos miedos, ciertas cosas que tu persona todavía tiene que trabajar, ¿ok? Pero sí, es posible que haya una unión entre ustedes, ¿ok? Existe la posibilidad, ¿vale? Muchas gracias, chicos y chicas. Vamos a ir cerrando. Vamos a ir cerrando la lectura del día de hoy de Escorpio y también el contestar sus preguntas de péndulo por hoy. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Bendiciones para todos, para todas. Quédense atentos, atentas al próximo vivo donde pueden seguir participando. No se lo pierdan, solamente suscríbanse al canal y denle a la campanita, así no se van a perder las notificaciones del próximo en vivo y que puedan participar, ¿ok? Muchísimas gracias, chicos y chicas, por estar acá. Bendiciones, un abrazo desde el alma para todos. Que tengan un maravilloso día. Namaste.